Vamos ahora al árbol de problemas. Primero, tenemos que coincidir sobre cuál es el problema. Y normalmente para coincidir cuál es el problema, hay distintas técnicas. Pero la que a mí me ha dado más resultados es sentarme y simplemente decir, bueno, ¿cuál es el problema? Y vemos cómo lo definimos. Y ahí uno empieza a tirar ideas, frases, definiciones. Cada una de estas frases o definiciones hay que escribirla en una tarjeta. Y una vez que uno la escribe, uno tiene que empezar primero a darle un ordenamiento de causa-efecto. Y la causa-efecto es decir, cuál es el problema y cuáles son los efectos. Y los efectos van a ser desde los más inmediatos a los más mediatos. Nuevamente, uso el ejemplo de la capacitación. Si mi problema es, por ejemplo, que tengo una proporción importante de estudiantes secundarios que, por un lado, dejan el colegio y, por otro lado, los que están o los que permanecen en el colegio tienen malas evaluaciones en comprensión de texto y matemáticas, yo digo, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias de esto pueden ser repitencia, abandono. Si abandonan, posiblemente tengan más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, van a nutrir como consecuencia de eso un universo de excluidos. Eso puede llevar a problemas vinculados a la exclusión, que pueden ser adicciones, que pueden ser violencias, seguridad, etc. Puede ir por esa línea. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, las causas de esto pueden tener que ver con el funcionamiento de la escuela. El funcionamiento de la escuela puede tener que ver con las normas de funcionamiento del sistema educativo a nivel de la escuela media, puede tener que ver con la currícula, puede tener que ver con la formación de los docentes y la dinámica que se establece entre los docentes y los estudiantes. En fin, uno puede construir cada una de estas y cada uno de ellos per se puede ser un problema. Y todos en este momento, en esta instancia de torbellino de ideas, todas son válidas. La construcción del árbol es primero identificar dentro y coincidir dentro del conjunto que está debatiendo o discutiendo cuál va a ser el problema. Y ese problema hay que definirlo, en primer lugar, negativamente y en segundo lugar, de la forma más concreta posible. Por ejemplo, si uno dice, tenemos docentes desmotivados, negativamente sí, pero ¿es una buena definición? No. No sabemos de qué docente estamos hablando, no sabemos qué implica desmotivación, no sabemos cuántos son, qué proporción de los docentes, de qué tipo de asignaturas, en qué territorio estamos hablando. Es decir, es imprescindible, cuando uno busca la definición de un problema, acotarlo y precisarlo. Y luego, cuando uno tiene todas estas tarjetas, uno primero empieza a organizar parte del problema y empieza a organizar la jerarquía de efectos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que se consideró alta tasa de enfermedades en la localidad X. ¿Cuáles son los efectos? Como hay enfermedades, hay mayor mortalidad, hay costos elevados de atención médica, es decir,
Aparece la enfermedad, buscan atención, se los interna en los hospitales, aumenta, como hay muchos enfermos, entonces hay mucha ocupación en los hospitales, mucho gasto en los hospitales. Mayor ausentismo laboral y altas tasas de inasistencia y repitencia escolar. A su vez, los altos costos de atención de la salud implica postergar otras necesidades, el mayor ausentismo laboral supone mayores costos de producción y menor rendimiento, las altas tasas de inasistencia y repitencia escolar produce deficiente calificación laboral, menor rendimiento y deficiente calificación laboral generan bajas remuneraciones, mayores costos de producción y menor rendimiento, baja productividad, y bajas remuneraciones, baja productividad y postergación de otras necesidades terminan en un alto nivel de pobreza. ¿Se entiende? La lógica de la construcción. Bien, entonces, primer paso de la elaboración de un árbol de problemas es definir, empezar a tirar ideas y luego ordenar jerárquicamente cómo es el árbol en la parte de sus ramas, los efectos. Luego bajamos a las causas. Bajamos a las causas. Y entonces vamos a tener, frente al problema, podemos tener 1, 2, 3, 4 causas que se han identificado como las más inmediatas. Esas causas, a su vez, reconocemos que hay otras más mediatas que las explican, y esas a su vez tienen otras por debajo. Cuanto más debajo, es decir, más hacia las raíces del árbol vamos, más complicada es la solución, porque son causas más estructurales que requieren mucha mayor cantidad de recursos y mucho más esfuerzo para cambiarlo. Normalmente puede ocurrir, y ocurre, que algo que pusimos como efecto lo terminamos colocando como causa cuando volvemos a hacer el análisis, o viceversa. Por ejemplo, bueno. Perfectamente puede darse así como también puede haber algún efecto o alguna causa que esté mutuamente vinculada con otra. No necesariamente es una relación unidireccional. Y eso también, cuando se construye el árbol, hay que señalarlo, que es una interacción mutua. ¿Sí? Lo importante es que cuando uno lo construye, muy habitualmente cambia, y lo que asume en términos de su factibilidad es que no voy a ir por este problema, sino que voy a subir un peldaño y mi problema va a ser el primer efecto, porque me es más sencillo por los recursos que administro. O viceversa, puedo ver que lo que identifiqué como problema, en realidad, si no modifico la causa más inmediata, nunca lo voy a poder ni siquiera mitigar. Y entonces coloco como principal problema lo que coloqué en el inicio como una causa. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo de otro sector. Problema central: bajos ingresos monetarios de los agricultores del Valle de Calamuchita, ya que seguimos con el Valle de Calamuchita. Entonces, yo identifiqué ese problema y tengo desordenado una serie de factores vinculados a ello. Todavía no sé cuáles son efectos ni causas. Tengo insuficientes recursos monetarios de los hogares, migración, inadecuada infraestructura de riego, falta de organización de los agricultores, alta morbilidad, condiciones de vida precarias, alta tasa de deserción escolar, cobertura de servicios de salud inadecuada, escaso acceso a fuentes de financiamiento, etc. Segundo paso,
los ordeno, los organizo, identifico el problema y para arriba identifico los efectos desde los más inmediatos a los mediatos, de acuerdo a mi perspectiva y marco ideológico, ¿sí? Y identifico las causas y las relaciones que las marco con una flecha. Entonces, la cobertura de servicios de salud inadecuada, fíjense, siempre hay que escribirlo en forma negativa, y todo en el mismo sentido. Y la cobertura de saneamiento inadecuado me dan una alta morbilidad. Y la alta morbilidad me genera como efecto una alta tasa de deserción escolar y una baja calificación y productividad de la mano de obra que incide en los bajos ingresos de los agricultores. Por el otro lado, yo tengo una baja rentabilidad de los cultivos que es producida por una insuficiente infraestructura de riego, una inadecuada infraestructura vial, no puedo sacar la producción, bajo nivel de organizativo de los agricultores y una baja calificación y productividad de esos agricultores. Y además hay escaso acceso a fuentes de conocimiento, como causas. Y efectos, fuertes migraciones, bajos recursos monetarios de los hogares, condiciones de vida precarias. Frente a eso, después yo puedo, con un marco tan complicado, definir qué programas o proyectos voy a hacer. Y puedo hacer un recorte de la selección considerando opciones: probabilidad de impacto, viabilidad política, tiempo y probabilidad de alcanzar los objetivos, capacidades institucionales o de organización apropiadas para la organización de la intervención, posibilidad de obtener eficacia y eficiencia en las estrategias de intervención, resultados o efectos en términos de equidad y posibilidad de garantizar sostenibilidad. Por ejemplo, estoy seguro que si uno, vamos a ir al campo educativo, el Conectar Igualdad tuvo en un momento como meta comprar una cantidad impresionante de tablets. Por el sistema de compra pública, las licitaciones para las tablets, estaba obligado a hacer licitaciones, era muy dificultoso alcanzarlo. No sé si fue así, pero sin lugar a dudas, cuando uno tiene un presupuesto anual, las licitaciones de bienes o equipos que son complejas o muy importantes, lleva más de un año, hasta que uno elabora los pliegos, cruza los dedos de que los oferentes no se pisen entre ellos y que lo impugnen, porque uno tiene que volver hacia atrás. Lo que muchas veces ocurre es que termina el año y uno no pudo efectivizar la compra del bien o la licitación de la obra. Y como los presupuestos en la Argentina no son plurianuales, sino que son anuales, salvo para grandes obras públicas, por lo menos a nivel nacional, la plata se pierde y uno tiene que volver a negociar para llevarla al año siguiente. Los organismos de crédito internacional y los organismos técnicos como el de Naciones Unidas, el PNUD que les conté, sí tiene presupuestos plurianuales y tiene otra normativa. Entonces, muy posiblemente, yo no sé si estoy diciendo algo correcto, las compras de las tablets a lo mejor se hicieron bajo un crédito internacional, no porque el país no tenía los recursos, sino porque tenían los recursos institucionales para asegurar tener las tablets en el tiempo y forma que la decisión política lo deseaba. Entonces, uno, cuando hace la evaluación de la viabilidad, tiene que tomar en cuenta cuál es la capacidad institucional de hacer lo que uno quiere hacer en el tiempo y forma que lo necesita o lo quiere. ¿Sí? Resultados o efectos en términos de equidad y posibilidades de garantizar sostenibilidad. ¿Para quiénes? Es decir, muchas veces el Estado lanza programas o proyectos extraordinarios, pero que no tienen asegurada su sostenibilidad. A veces
porque peca quien lo formula y quien lo lleva adelante con los mejores deseos, voluntades y fines, considera que todos los que vienen detrás lo van a seguir. Y los que vienen detrás pueden no querer seguirlo, ya sea porque tienen otro marco ideológico, o ya sea porque cambió el contexto internacional, o porque cambia la tecnología. Y entonces, este aspecto de cambio de la tecnología no fue necesariamente previsto y lo que se ofertó se pensó que iba a durar, por ejemplo, 3 años y en realidad dura 1 año o 1 año y medio. En fin, estoy dando ejemplos en el aire, digo, no estoy basado en ningún dato, no estoy pensando en ninguna cosa real, como si referencié a cuestiones en las cuales yo intervine. Pero el tema de sostenibilidad es importante. Cada iniciativa uno debería pensar en que en algún momento tiene que terminar y estar garantizado que eso o ya se cumplió y no tiene sentido seguir, o va a poder seguir porque generé las condiciones para que siga. Y en esto hay jerarquías, por ejemplo, darle un marco normativo, un marco jurídico, es mejor que no darlo. Y ahí hay jerarquías, no es lo mismo una resolución ministerial que un decreto presidencial, y mucho menos una ley. Ahora, una ley no necesariamente asegura que las cosas se cumplan, pero sí hay jerarquías. Voltear una ley es más difícil que voltear un decreto, y voltear un decreto es más difícil que voltear una resolución ministerial. ¿Sí? Bien, en base a eso, para que ustedes tengan una idea dónde conduce lo del árbol de problemas, conduce al otro lado, yo les dije, el árbol de objetivos. Entonces, de ese árbol de problemas, yo ahora lo convertí, todo lo negativo, ¿se acuerdan que decía inadecuada atención, de inadecuado funcionamiento? Cambié los términos y ahora construí de ese árbol de problemas mi árbol de objetivos. Y entonces, cada una de las formulaciones pasan a ser resultados a alcanzar. Entonces, mi resultado a alcanzar es tener una cobertura de servicio de salud adecuada, es tener una cobertura de saneamiento adecuada, es tener baja morbilidad, es tener alta tasa de retención escolar, etcétera, etcétera. Y de ese árbol de problemas seleccioné en este ejemplo 3 proyectos distintos o 3 programas distintos. Uno que hace a la cobertura de saneamiento y cobertura de servicios de salud para incidir en la baja morbilidad, otro que hace a la infraestructura de riego y infraestructura vial para incidir en economías con excedentes rentables, y a su vez cada uno de ellos es en sí mismo un proyecto, es decir, que dentro de este análisis de problema saqué 4 proyectos. En mi experiencia personal, yo no tendría o no les aconsejaría tener un programa o un proyecto con más de 3 objetivos específicos. Para el BID, por ejemplo, no acepta más que 1. Más que 1. Por lo tanto, programas que tienen 5, 10 objetivos específicos en contextos de incertidumbre se pierden en el intento de la navegación. Con suerte no naufragan, pero nunca van a llegar a donde quieran llegar. Así es, así es. Traducir un programa en una serie de proyectos. Y cada uno con recursos suficientes para poder gestionarlo. Y cada uno con aquella modalidad o alternativa que sea más viable
frente a los recursos que uno gestiona después de haber hecho el mapa de actores y saber cuáles son los recursos que uno dispone. Bueno, pero eso es lo que digo, cuando vos te enfrentás a una situación de ese tipo y querés englobar todo, con que se te caigan 2 o 3, se te cae la estructura. Por supuesto que hay, en la lógica del marco lógico, hay fin que tiene que ver con un objetivo general, hay propósitos que tienen que ver con objetivos más específicos. Para alcanzar esos propósitos se reflejan en resultados. Para alcanzar estos resultados hay actividades. Para realizar estas actividades hay acciones. Y estas acciones, a su vez, puedo bajarlo o puedo subirlo. Y entonces lo que era un resultado pasa a ser un propósito, o viceversa, lo que era una actividad pasa a ser el resultado. Es decir, que dependiendo la complejidad y la capacidad que uno tiene de recursos, de todo tipo, vuelvo a insistir, no solo económicos, sino institucionales, de capacidad institucional, de recurso humano, etcétera, lo puede encarar. Por ejemplo, en la Argentina salió la Ley Federal de Educación, que definió universalizar hasta preescolar, con el mandato de que las jurisdicciones iban a tratar de ir bajando para universalizar 4 años y después a 3 años. Bien, obviamente que si uno mira el mapa de la Argentina frente a esto, casi todas han incorporado ya, después de 15 años creo, el preescolar, pero no todos. Hay todavía establecimientos que no tienen preescolar. ¿Por qué no tienen preescolar? Porque tienen todavía problemas de infraestructura o tienen problemas de recurso humano. Entonces, en esa provincia, las prioridades van a ser distintas a la de una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene casi asegurado los 4 años. Y donde su objetivo es lograr la universalización de 3. Entonces, la formación docente va a ser distinta en una provincia, quizá Formosa, o Salta, o Chaco, que todavía no universalizó el preescolar, que la de Buenos Aires, que va hacia la universalización de 3 años. Y dentro de una provincia hay distritos diferentes. Y también no puede ser los mismos objetivos para cada una. Ahora, esto hay que inscribirlo en un contexto de un objetivo de equidad. Porque uno de los problemas que enfrentamos, no solo en educación, también en salud. En educación es porque está la cosa más transparente, pero en salud es exactamente lo mismo. Resulta que existe el estatuto docente, que es un estatuto que asegura una carrera que implica, quizás con sentido meritocrático, que cuanto mayor capacitación, más derechos tiene ese profesional de acceder a ciertos cargos, ocupaciones, etc. Esto, desde la lógica del trabajador, del profesional, está muy bien. Desde la lógica de los niños y la situación de inequidad, no está tan bien. Porque un docente o una docente muy calificada, que ha ganado mucho puntaje y va a poder elegir a qué escuela puede ir cuando hay vacantes, no va a elegir aquella institución más conflictiva o donde más difícil se le va a hacer el trabajo y donde están los niños más vulnerables. Parado en los niños, ¿qué tipo de docente o perfil de docente esos niños más necesitan?
aquella docente mejor formada, con más experiencia y no la recientemente graduada, y termina trabajando en esas escuelas. Entonces hay un círculo de reproducción de la inequidad social generada no porque se buscó, sino generada por un mecanismo de funcionamiento que favorece que no se permita o no se facilite, terminar más rápido con estas situaciones de exclusión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno cuando hace un análisis con un problema de objetivos, esto también tiene que meterlo en juego. Porque si no, las situaciones de inequidad se van reproduciendo año tras año y se profundizan. En salud, por ejemplo, pasa hoy en la Argentina, hay una serie de especialidades médicas donde los estudiantes, los graduados en realidad, de médicos, no les interesa especializarse porque no están bien rentados. Entonces hay especialidades médicas fundamentales que, como son muy exigentes y no van a ganar mucha plata, no las eligen para formarse como especialistas. Y eso para el país es un agujero, porque eso significa que en las próximas generaciones, por ejemplo, no vamos a tener neonatólogos que atiendan a los bebés que nacen en nuestro país con problemas. Y cada vez son más los que por tecnología pueden sobrevivir naciendo con pesos muy bajos, muy prematuros, donde antes se morían. Hoy un bebé que nace con 600 gramos, gracias a la tecnología y al conocimiento, tiene más del 50% de chances de poder sobrevivir bien. Pero para eso necesita profesionales en neonatología. Si no hay profesionales en neonatología dentro de 10 años, esos bebés no van a poder sobrevivir. Entonces, esto tiene que entrar en el análisis. Es decir, no es un tema solo de educación, eso es lo que quiero decir. Si uno no complejiza adecuadamente cuáles son los problemas y las posibles soluciones y en qué contexto se dan, lo más probable es que no logremos cambiar la realidad. Y el objetivo último de la política pública es intentar cambiar la realidad. Nos quedan 5 minutos. Ayuda a memoria del árbol de problemas. Los problemas posteriores o efectos van en la parte superior del árbol. Los problemas anteriores o causas van en la parte inferior del árbol. Cada flecha indica que hay una relación de causa-efecto. La flecha sale de la tarjeta causa y va hacia la tarjeta efecto. A veces la relación de causa-efecto es de ida y vuelta.